Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Gracias, Inge. Buenos días, ingeniero. Perfecto. Vamos a empezar con la lista. La Eriga Almeida, Nicolai Aulestia, Presente, Inge. Melanie Borges, Presente, Inge, buenos días. buen día. Gregory Borja, Javier Cabascango, Presente, profe, buenos días. Dije yo, Gregorio Borges, estoy aquí, disculpe. ya, buen día. Y Manuel Cando, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Diego Cárdenas, Presente, profe, buenos días. buen día. Andrea Chico, Presente, Inge, buenos días. buen día. Edison Echeverría, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Felipe Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Diego Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. David Espinosa, Presente, Inge. Buenos días. buen día. Carla Flores, Presente, profe, buenos días. buen día. Victoria González, Presente, Inge, buenos días. buen día. Anthony Guerrero, Buenos días, Inge, presente. buen día. Nicolás Herrera, Buenos días, ingeniero. buen día. Y Francisco Herrera, Presente, Inge, buen día. buen día. Salomón Jaya, Buenos días, Inge. buen día. David Lujmania, Presente, Inge, buenos días. Yaciel Narváez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Wilson Obando, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Leandro Ordóñez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Jennifer Pillajo, Presente, Inge, buenos días. buen día. Camila Remache, Presente, Inge, buenos días. buen día. John Salazar, Doménica Toro, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sandra Viera Presente. y Luis Villamarín, Presente, buenos días. buen día. Cuidarán sus faltas. Tengo 3 personas que tienen algunas faltas. Bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio que estaban haciendo? Ya me lo subieron a la zona de consultas. Ya, Inge. ¿Y qué tal el feedback que me dices, Inge, una Luis? pregunta. Ajá. ¿Hay que subir una por grupo? Sí, solo uno por grupo. Ya, Inge, gracias. ¿Qué me dices, Luis Villamarín? ¿Cómo te fue con el ejercicio? Como resolvimos en grupo, ahí me fueron ayudando a mí un poco más. ¿Pero tuviste problemas? No, profe, no tuve. Pero igual ya tengo que seguir igual repasando para la prueba. Bueno, entonces, ¿qué me dices, Doménica Toro? Bien, profe, o sea, pues mi grupo también hicimos el que es con agua y para hacer más fácil nosotros igual tomamos un Excel. Hicimos que se nos grafique y las velocidades y todo, o sea, para más facilidad. Y ahí como que se veía más, o sea, se veía mejor. Y eso, ¿Mm? sí estuvo fresco. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a ver qué sucede para el flujo turbulento. Inge, yo tenía una consulta porque, o sea, Claro. yo también le hice de igual manera un Excel, pero estaba dudoso de si es que había utilizado bien las fuerzas, ya que, digo, las velocidades, ya que me salían que eran demasiado bajas. En agua. Sí, Y probablemente les va a dar demasiado bajo. ¿Por qué? Porque el agua no tiene una viscosidad tan alta. Entonces ya se vuelve mucho más difícil mantener flujo laminar. Por eso les ya, decía, acuérdense con el experimento que vimos en video.
como ya le ponían casi casi que lo mínimo que permitía la llave de paso, la llave de pico, y realmente se generaban turbulencias. Por eso les dije que le vean con agua, sí, iba a ser teórico porque realmente las velocidades iban a ser muy bajitas. Ya, Inge. Al final de la clase no sé si es que le podría mostrar el trabajo. Claro, no hay problema, me hace de acuerdo. Ya, Inge. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando tenemos flujo turbulento en cuanto a las velocidades? Nosotros generamos una distribución mucho menos uniforme. Aquí es menos uniforme. Y las ecuaciones de los perfiles de velocidad van a depender de la velocidad en el eje de la tubería. Y en algunos casos también en función de la velocidad de corte, que ya sabemos que no es una velocidad, pero es una magnitud que nos puede servir para generar conclusiones en cuanto a la teoría y el desarrollo de las ecuaciones. Entonces aquí tenemos una fórmula experimental provista dentro del libro de Gilles Champ, en donde nos dice que la velocidad va a ser igual a la velocidad en el eje de la tubería, no se olviden que está denominada como V sub C, por Y, que sería la altura en la cual nosotros queremos em, definir la velocidad o queremos encontrar la velocidad sobre el radio del conducto, esto elevado al exponente n, de donde n va a ser un séptimo cuando tenemos tuberías lisas con números de Reynolds iguales a 100.000 o similares a 100.000 o menos, y un octavo para tuberías lisas con Reynolds sobre los 100.000 hasta los 400.000. Pues nos da un rango bastante amplio, ¿no? Un rango entre 100.000 y 400.000 es un buen rango de número de Reynolds, y cualquier rango en Reynolds menor a 100.000 está incluido acá. Entonces, esta fórmula es experimental y tiene un uso, podríamos decir, amplio, ¿no? Que cubre una buena cantidad de números de Reynolds. Es súper simple y se basa solo en estos coeficientes de manera empírica. Entonces vemos, por ejemplo, que ya no se produce una distribución muy sesgada a una figura geométrica como vimos en el flujo laminar. Esto se debe al efecto que generan las turbulencias dentro del conducto. Tenemos otras ecuaciones, por ejemplo, que nos dice que para tuberías lisas ven entre 5.000 y 3 millones de número de Reynolds, y para tuberías rugosas que estén en la zona de exclusiva influencia de la rugosidad, o sea, en zona totalmente turbulenta, tenemos esta ecuación de acá. La velocidad en el eje menos la velocidad que nosotros buscamos es igual a menos 2.5 por la raíz. Aquí se incluye este factor que es la velocidad de corte por la longitud que tenemos nosotros del tramo, por el logaritmo de y, que es del espacio donde nosotros podemos determinar la velocidad, sobre el radio del conducto, ¿sí? Que también puede ser visto como menos 2.5 veces y la velocidad de corte por el logaritmo natural de y sobre d. Esta como una simplificación de la ecuación. Entonces, nuevamente, esta es una ecuación también empírica. Solo para tuberías lisas tenemos esta otra ecuación, que es velocidad es igual a la velocidad de corte por 5.5 más 5.75 por el logaritmo de y, espacio donde nosotros queremos determinar la velocidad, multiplicado por la velocidad de corte sobre la velocidad que nosotros estamos buscando. Entonces, esta ecuación suele ser bastante más compleja de resolver porque nosotros tenemos la velocidad en dos espacios diferentes. Tenemos, en función de la velocidad media,
Esta es la ecuación de Bénard, en donde la velocidad media es la que lo obtenemos como la relación de caudal sobre área, en donde nosotros tenemos que la velocidad media sobre la velocidad en el eje va a ser igual a 1 sobre 1 más 4.07 por la raíz del coeficiente de fricción que tenemos en el conducto sobre 8. Esta, obviamente, nos ayuda a identificar cuando nosotros no conozcamos, por ejemplo, el caudal del conducto. Es una ecuación un poquito diferente con un objetivo un poquito diferente. Entonces, como ven, son varias ecuaciones de donde la más común va a ser esta de acá. Es la más simple. Aquí tenemos ya un poco de datos extras que nos generan a veces un poquito de complicaciones, como por ejemplo acá, esta ecuación se vuelve a veces difícil de resolver. Entonces yo les diría, esta de acá tiene una utilización bastante más amplia. Vale la pena. Creo que más adelante tengo un dibujo. Pero cuando hablamos nosotros de tuberías lisas, lo que estamos haciendo es una relación entre la rugosidad que tiene el conducto y el espesor de la lámina que tenemos de flujo, ¿sí? Entonces dice que cuando la lámina tiene un espesor más grande que las rugosidades promedio que tenemos nosotros en el conducto, nosotros hablamos de que contamos con una tubería lisa, mientras que si las rugosidades tienen un espesor promedio más grande que la lámina de flujo típica que está moviéndose dentro del conducto, hablamos de una tubería rugosa. ¿Sí? Esto se lo ve, ¿alguna vez vieron el diagrama de Moody ya? Sí, En el diagrama de Moody hay una sección donde nos dice turbulencia completa. Es la turbulencia cuando nosotros también tenemos el conducto rugoso. Entonces ahí tenemos las Y que principales ecuaciones. Ajá. estas tuberías lisas, por lo general, ¿de qué material están hechas? Puede ser variable. Por ejemplo, una tubería típica que sea lisa podría ser de vidrio, que se use de forma experimental, o de acrílico, la cual habría que compararle con el flujo que está transitando. Yo les digo en función del agua, ¿no? En donde la capa o la lámina de agua que se mueve suele ser muy bajita. Entonces va por el lado más teórico. Si me siguen un poco Ya, por ahí. sí, sí, gracias. Pero ya en la práctica la mayoría de conductos que usamos realmente son los que son rugosos. Y tenemos un par de más de ecuaciones que no son tan utilizadas, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Cuando solo tenemos tuberías rugosas, tenemos la velocidad es igual a la velocidad de corte por 8.5 más 5.75 por el logaritmo de y sobre E, que es la rugosidad absoluta. ¿Ustedes recuerdan el concepto de rugosidad absoluta? ese valor nos daban las tablas dependiendo del material del que estuviera hecho la tubería. Perfecto, esto viene de acuerdo al material. Y en esencia la rugosidad absoluta es lo que justo hablábamos. Una especie de promedio de las rugosidades que presenta un conducto. Por eso tiene valores de 0.1 milímetros y cosas por el estilo. Si recuerdan los valores, deben haberlo visto en fluidos, pero vale la pena recapitular y ver que depende del material y en esencia es una medida de qué tantas rugosidades tiene el conducto. Entonces, la rugosidad absoluta se le hace rugosidad relativa. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué se le relativiza? O sea, Para ubicarle en la tabla del abaco de Moody, exacto. mediante la de. Se le relativiza para ir al diagrama de Moody. ¿Pero por qué lo hacemos? Pues porque de esta forma tenemos una idea más clara de cuál es la influencia de
rugosidad sobre el diámetro total. Porque no es lo mismo tener un conducto muy rugoso en un diámetro muy pequeñito, como no sé, 1 pulgada o 2,5 centímetros, versus la misma rugosidad en un diámetro de 1 metro. Entonces, de ahí sale la idea de relativizar para tener una idea de cómo afectaría esta rugosidad a la fricción que se genera dentro del conducto, y por eso se lo usa para el diagrama de Moody de esta manera. Y el diagrama de Moody nos sirve también para determinar la ecuación de Darcy-Weisbach. HF es igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 12. Entonces, el diagrama de Moody se hizo en función de la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Estamos claros? Sí, Los contornos rugosos o lisos, que en esencia también son conductos que sean rugosos o lisos, se puede usar esta ecuación, en donde ya le incluye la velocidad promedio. Tendremos que la velocidad que buscamos es la velocidad promedio sobre la velocidad promedio por la raíz del factor de fricción F, es igual a 2 veces del logaritmo del punto donde queremos encontrar la velocidad sobre el radio total, más 1,32. Una ecuación un poquito más complicada, diría yo, pero podría generar resultados bastantes. Nos dice que también podría dejarse en esta forma más simple, en donde, o sea, de esta ecuación nace esta simplificada. ¿Por qué? Porque cuando estaban haciendo los estudios probablemente se dieron cuenta de que podían simplificar los cálculos y obtener resultados similares. Entonces nos dice que en este caso estaríamos buscando ya la velocidad C, la velocidad en el eje, sobre la velocidad promedio es igual a 1,43 por la raíz del factor de fricción más 1. Entonces, varias opciones, varias ecuaciones que nosotros tenemos para generar comparaciones. Entonces, aquí en esencia ya tenemos un análisis de la distribución de velocidades, en donde se nos dice que para flujo laminar la distribución es parabólica. Si nosotros logramos tener un flujo laminar totalmente desarrollado, vamos a tener una distribución de velocidades así, en donde más o menos por esta zona nosotros tenemos la velocidad promedio. La velocidad máxima va a ser en el eje y va a ser igual a 2 veces la velocidad promedio. Y aquí ya nos empieza a hablar de la subcapa viscosa de la lámina que se genera de flujo. Nos genera que una altura Y va a ser definida como viene a ser el espesor de la subcapa. Y nos dice que esto va a estar en función de la relación con la velocidad promedio en la tubería. Nos dice que el espesor de la subcapa viscosa va a ser proporcional a la viscosidad cinemática e inversamente proporcional a la velocidad del flujo promedio. Entonces, en esencia, la subcapa viscosa se disminuye conforme la velocidad aumenta. En esencia, la subcapa viscosa o la lámina disminuye conforme el número de Reynolds aumenta. Y lo mismo, la capa viscosa incrementa conforme nosotros tenemos una viscosidad de flujo más alta. ¿Sí está claro esto? Es la relación que se hace para definir el tamaño de la capa que estaríamos teniendo como lámina de flujo. ¿Sí está claro? dije, ahí no alcanzo a ver lo que dice debajo de 5 velocidad. En el denominador dice U sub, el asterisco es. Yo le voy a ver dónde. Sí, sí lo ven. Asterisco es, ¿no? Sí. Entonces, en esencia nos está diciendo que nosotros tendríamos la lámina de la subcapa o la lámina viscosa, como se la llama,
va a ser igual a 5 veces la velocidad del flujo sobre, en este caso, la velocidad de corte, o 25 veces la velocidad del flujo sobre la velocidad de la subcapa viscosa. Entonces, en esencia, esto de aquí se nos va a volver muy difícil de determinar, ¿no? Simplemente es a lo que se llegó de manera experimental. La idea es que nosotros conozcamos qué es lo que sucede, porque nosotros realmente no vamos a poder medir claramente cuál es la velocidad de la subcapa viscosa de una manera adecuada. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones para tener la idea de la velocidad. Por acá va a ser la velocidad promedio del flujo. Pero realmente vamos a ver que de acuerdo a las ecuaciones que utilicemos va a ir variando esta velocidad porque viene a ser una relación muy cortita. Pero son ecuaciones empíricas que nos dan una idea de qué es lo que está sucediendo. Lo importante es tener claro, como dice aquí, que nosotros, mientras más viscoso sea el fluido, vamos a tener una capa o una lámina de flujo mucho más grande o más espesa, mientras que si nosotros tenemos un incremento de velocidad o un incremento del número de Reynolds, nosotros vamos a tener una lámina de flujo más delgada. ¿Estaría claro eso? Sí, El flujo turbulento nos genera una distribución de velocidades un poco más pequeña, donde vemos aquí, tenemos la velocidad promedio en una zona mucho más cercana a la velocidad máxima, que también se da en el eje. Acá nos dice que tenemos una capa turbulenta, una capa de traslape en la zona baja, una capa de amortiguamiento y la subcapa viscosa. Entonces la subcapa viscosa también es la que está acá en la zona baja y en esencia es la que va de la mano con la determinación de si tenemos una conducción con conducto liso o con conducto rugoso. Esta capa de amortiguamiento es donde ya se empieza a generar la transición. Entonces, ¿por qué? Porque en la capa viscosa tenemos velocidad muy bajita todavía, ¿no? Que eso es raro en el flujo turbulento. Entonces, por eso se genera este amortiguamiento aquí, donde la velocidad crece rápidamente. Y después ya tenemos el traslape y la capa turbulenta, donde nosotros tenemos las velocidades más altas y donde ya se forma la turbulencia propiamente dicho. Es un poco más compleja la distribución de velocidades dentro de un conducto con el flujo turbulento. Entonces aquí está claro cómo se genera la diferenciación entre las velocidades del flujo. sí, Sí. Ahora hay una cosa importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, es que las velocidades en el flujo turbulento en muchos casos también suelen ser dispersas. ¿Por qué dispersas? Porque a veces empieza a generar vectores de velocidad en sentidos muy variables. Inclusive se forman remolinos bajo ciertas condiciones donde algunos vectores de velocidad tienen sentido contrario al de la velocidad promedio. Entonces, en esencia, lo que nosotros estamos sacando aquí es una estimación de la velocidad o del componente de la velocidad en sentido del flujo. Entonces, eso es algo que hay que tener súper clarito. ¿Sí me siguen con eso? sí, En esencia, aquí un poquito de lo que les hablaba. La subcapa laminar tiene un espesor mucho menor que habla la capa límite. Y ahí es donde se empieza a generar la parte teórica acerca de este análisis. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos aquí este valor que está puesto como
gamma prima, en donde nosotros estamos comparándola con un coeficiente K. Este coeficiente K es el que nos da la idea de la rugosidad absoluta que nosotros manejamos. Nosotros le llamamos epsilon y es una medida promedio, por eso le pone rugosidad media, de las imperfecciones de las paredes del conducto. Eso es lo importante. Si aquí está el filo del conducto, estas son las rugosidades, y D' es la subcapa laminar. ¿Qué significa eso? Que es la capa que está generando el flujo en contacto con las paredes de la tubería. Entonces, por eso lo que les decía, es un poquito variable. Esta subcapa, cuando es mayor que la rugosidad promedio, hablamos que tenemos un flujo hidráulicamente liso. Cuando la rugosidad es mucho más grande, un tubo es mucho más rugoso, y la capa tiene un espesor bastante más pequeño, o más pequeño en sí, nosotros hablamos que tenemos un flujo hidráulicamente rugoso. En esencia, en la mayoría de casos donde nosotros hablamos del uso de agua, debido a la baja viscosidad que tiene el agua, las láminas suelen ser muy pequeñitas y eso genera que nosotros trabajemos con flujos hidráulicamente rugosos. Además de que los conductos que utilizamos tienen una rugosidad que es considerable, ¿sí? Y eso también aporta a trabajar con flujo hidráulicamente rugoso. Como les decía, puede haber casos, por ejemplo, el vidrio. ¿Se hacen conductos de vidrio? Sí, pero de manera experimental. Lo mismo el acrílico. También se lo usa de manera experimental. Entonces, no son materiales que son utilizados generalmente en la práctica propiamente dicho, debido a que no presentan alta resistencia a las presiones. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que la rugosidad, normalmente en los casos prácticos, va a ser más grande que el espesor de la capa límite, de la capa que está fluyendo en el conducto. ¿Y está claro eso? Sí. Sí, Entonces, por ahí va cuando ustedes vean cuando habla de conducto liso o conducto rugoso. No es una medida que podemos darla al azar, porque no hay un límite, sino lo que hay que hacer es una comparación en función del tipo de flujo que está moviéndose y de la capa que se genera al moverse este flujo. Aquí tenemos un ejercicio. Podemos hacerlo sin problema. Nos dice determinar el caudal de una tubería de 30 centímetros de diámetro. Si la ecuación de distribución de las velocidades es la que tenemos aquí, y nos dice donde tenemos el origen de la distancia en las paredes de la tubería. Y el caudal son 126 litros por segundo. A ver si tengo ejercicio más interesante. Los ejercicios tienen un poco de temas que todavía no lo tenemos claro. Y todavía no hemos visto que sí, pues sí, no están un poquito más elaborados. Mejor continuemos y ya revisamos esto y hacemos estos ejercicios que son temas que todavía ustedes no los conocen. Entonces vamos a continuar con lo que es la pérdida de carga en el flujo laminar. Y con eso vamos a poder utilizar los coeficientes de rugosidad en ejercicios propiamente dicho. Entonces, en esencia nos dice,
El flujo que genera un líquido en una tubería va a ir acompañado de una pérdida de energía. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Suele utilizarse en términos de energía por unidad de peso del fluido que circula dentro del conducto y nosotros le vamos a determinar como una pérdida de carga y le vamos a dar dimensiones de longitud. Esto por las unidades que se han manejado de manera típica, tal cual como nosotros utilizamos la ecuación de Bernoulli. Dentro de la ecuación de Bernoulli, todos los términos se han manejado siempre en función de una unidad de medida longitudinal que nos permite determinar la pérdida de carga de manera mucho más fácil para el entendimiento nuestro. Entonces, según lo que ya hemos visto, ¿qué tipo de pérdidas de carga nosotros tenemos en un conducto? ¿Qué me dices, David Espinosa? Tal vez las pérdidas que se generan en la fricción. Las pérdidas que se generan en dónde, no te escucho bien. En la fricción. Por la fricción, estas son las pérdidas de carga más comunes, ¿no es cierto? Las pérdidas por fricción se deben específicamente a la turbulencia y a la interacción o fricción que se genera con las paredes del conducto. La turbulencia genera también pérdidas internas por la fricción entre partículas del conducto, del flujo, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más turbulencia tengamos nosotros, normalmente vamos a tener una mayor generación de pérdidas. Desde un punto de vista ya general. Entonces, por el lado de la fricción se han desarrollado varias ecuaciones, de las cuales algunas ya les han de haber visto, como por ejemplo la fórmula de Darcy-Weisbach que ya hablamos, la fórmula de Hassen-Williams que deben haberla visto, la fórmula de Manning que también deben haberla topado, la fórmula de Chessy que les mencionamos un ratito que recién la vamos a ver, en donde la fórmula de Chessy sirve como base para generar, por ejemplo, la ecuación de Manning. Entonces, en esencia hay varias opciones de ecuaciones que se han desarrollado para poder determinar las pérdidas de carga. De donde realmente la única que es 100% teórica es la fórmula de Darcy-Weisbach, la que acabamos de mencionar. Se olviden la fórmula universal, pérdidas por fricción es igual al coeficiente de fricción por longitud sobre diámetro por la carga de velocidad. Esta es completamente teórica, mientras que el resto tiene un componente empírico importante, entonces hay que saber diferenciar eso, y de ahí la importancia que ha generado siempre la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, en esencia, este es el análisis que se genera en el libro de Sengel para la determinación de la variación de presión por cada elemento que de análisis que nosotros estaríamos generando a lo largo del desarrollo del flujo del conducto. Pues la variación de presiones va a ser la presión en el punto de salida menos la presión en el punto de entrada sobre la longitud que tenga ese tramo. Entonces, en esencia, nosotros vamos a manejar ciertas ecuaciones para la determinación de pérdidas de carga debido a la fricción. Ahí quiero hacer un pequeñísimo paréntesis y es, si nosotros hablamos de las pérdidas por fricción, ¿qué creen ustedes acerca de las pérdidas menores? ¿Qué me dicen? Ahí es por los aparatos que estén conectados a la tubería, diría yo. Como sabía hacer el cambio de presión. Por más que aparatos, los llamaríamos accesorios, ¿no? Los accesorios que se colocan dentro del conducto.
Entonces, ¿qué tipo de accesorios generarían las pérdidas menores y por qué estos accesorios generarían pérdidas menores? Primero porque no sería el mismo material, la fricción sería diferente, por lo que cambiaría por decirlo así, la velocidad en ese punto. Eh, Cambia la la pérdida, velocidad, ¿sí? diría que la presión, si es que fuese una válvula o algún corte en el que se tenga que expandir la tubería. Sí, una parte sí. Por ejemplo, las pérdidas menores se generan cuando nosotros incrementamos el diámetro de la tubería con una expansión. Una expansión es un accesorio, también se le conoce como bushing, ya en la parte práctica. Aquí se genera una pérdida de carga debido a que tenemos una alta velocidad y de repente esa velocidad se le aminora. Y lo mismo pasa si nosotros vamos con una velocidad normal y le incrementamos mediante una reducción. La reducción en la práctica es más común, ¿no? Porque nosotros tenemos a generar una pérdida de carga bastante importante cuando incrementamos el diámetro. Se disminuye la velocidad, disminuye la presión. Mientras que algo que normalmente buscamos es incrementar presiones, entonces se suele colocar una reducción para incrementar la presión del flujo. Esto es algo típico que sucede en ciertos accesorios, ¿no? Por ejemplo, en los inodoros, si quiere incrementar la presión del agua que llega al inodoro, pues sale el terminal de media y se le transmite a un terminal de un cuarto. Entonces, va a generar mayor velocidad y con eso tenemos ciertas ventajas ya en el uso de ciertos dispositivos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las refrigeradoras. No sé si han visto, pero llega el terminal de media y se transforma a un octavo, a un diámetro súper pequeñito, que es un tubo de cobre muy delgadito, que es el que se coloca en la refri. De esta manera se incrementa la presión y nos aseguramos de que el agua llegue sin problema a la parte superior de la refri. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta. Ya desde el punto de vista analítico, nosotros decimos que se generan pérdidas menores siempre y cuando tengamos un cambio en el vector velocidad, tanto en magnitud como en sentido. Entonces, de ahí que nosotros tengamos pérdidas en los accesorios, como por ejemplo los codos, las T's, las Y's, las reducciones, las ampliaciones. En algunos casos no son muy utilizados, pero hay U's, todos los tipos de accesorios, como por ejemplo los medidores del caudal, las llaves de paso, etcétera, todos nos generan cambios en el vector de velocidad y todos nos generan pérdidas menores. Es importante que tengamos eso claro, porque la teoría nos dice que las pérdidas de carga se generan en cuanto a pérdidas menores por variaciones en el vector de velocidad. ¿Estamos claros? Hacer un pequeño paréntesis. Sí, Entonces nos dice que para el flujo laminar podemos utilizar la pérdida de Hagen-Poiseuille, donde nos dice que la pérdida de carga va a ser igual a 32 veces la viscosidad por la longitud por la velocidad media sobre el peso específico por el diámetro al cuadrado. Quedaría así la ecuación. 32 veces viscosidad, longitud, velocidad media sobre el peso específico por diámetro cuadrado. Es una ecuación súper simple, súper básica y útil para flujo laminar. Y ahí, yéndonos a la práctica, ¿qué sucede? El flujo laminar no es tan común. Entonces, no se suele generar esta ecuación de manera, o utilizar esta ecuación de manera generalizada. Entonces, estamos claros en la diferencia de por qué la pérdida de carga en el flujo laminar tiene esta ecuación, porque las ecuaciones que hemos visto nosotros se utilizan para flujo turbulento. Eso es algo que quisiera que esté claro.
¿Qué me dice? Sí, Inge. Sí, está claro. No se olviden, en esencia, claro, nosotros decimos que las ecuaciones de Darcy-Weisbach, en Williams, de Chessy, de Manning, son ecuaciones de pérdidas de energía y se utilizan más para flujos turbulentos por el hecho de que la mayoría de casos que tenemos nosotros ya en la práctica son flujos totalmente turbulentos. De ahí la razón. Y de ahí nosotros ya sabemos las pérdidas de energía por fricción cuando tenemos ya de manera generalizada el análisis, especialmente lo que es flujo turbulento, se deben a la pérdida de energía que se genera ya por la fricción que termina generando calor y se produce una pérdida de energía térmica que después genera una pérdida de presión dentro del conducto. Entonces, en esencia nos dice que el movimiento, o sea, la energía hidráulica que estamos generando, no se puede transmitir sin pérdidas y por eso siempre hay que calcular las pérdidas. No existe un flujo ideal. Es importante. Nosotros siempre tenemos que considerar pérdidas por fricción dentro de un análisis. Las pérdidas menores, en cambio, a veces se pueden despreciar. ¿Cuándo se las puede despreciar? Por ejemplo, cuando las pérdidas de fricción son mucho más grandes que las pérdidas menores. Eso se da en casos, por ejemplo, donde la longitud de un conducto es demasiado grande respecto a su diámetro. Entonces ahí nosotros decimos que se puede despreciar las pérdidas por fricción. En esencia, lo que se hace en las pérdidas menores, perdón. Lo que se hace en esos casos es generar una relación longitud sobre el diámetro y lo que se dice es que cuando esta relación es mayor o igual a 4000, nosotros podemos despreciar las pérdidas menores. Las pérdidas por fricción siempre tienen que estar consideradas. Ojo que esto tendría que ser para un diámetro, no sé, de 1 metro, una longitud de 4 kilómetros, ¿no? Ya hablamos de conductos bastante grandes. Obviamente, las pérdidas por fricción van a depender de la longitud, de la rugosidad, de los accesorios. Aquí se pone como todos y puros, pero son accesorios que se generan en el conducto. La sección transversal, si es muy pequeña, el diámetro, muy pequeño el diámetro, nosotros vamos a tener una pared o un perímetro mojado bastante grande en comparación con la sección transversal y eso nos genera un mayor incremento de pérdidas. La velocidad del flujo también tiene una influencia sobre la generación de las pérdidas por fricción. Obviamente en todas las ecuaciones tenemos un componente relacionado a la velocidad. ¿Y está claro entonces esto? Sí. Entonces ahorita lo que nos tocaría es ver las ecuaciones. Veamos como manera inicial la ecuación de Darcy-Weisbach, que todos ya la conocemos. Esta ecuación es de las más típicas dentro de la hidráulica. Se le conoce como la ecuación universal porque se utiliza para todo tipo de flujos y sistemas hidráulicos. Y nos dice nuevamente las pérdidas por fricción es el coeficiente de fricción por la longitud sobre el diámetro por la carga de velocidad. Aquí le está incluyendo lo que es la densidad, ¿sí? Porque estamos hablando de la variación de presión. Pero tengan en cuenta que nosotros ya en la práctica propiamente dicho no hablamos de la presión, sino más bien de la carga de presión, en donde dividimos la presión para el peso específico. Peso específico está acá, densidad por gravedad, la gravedad se suprime con la de abajo, por eso la diferencia, ¿no? Pero es la misma base de la ecuación. ¿Ya está claro esto? Sí. Ya. Y de esta ecuación, por eso está puesta en esta forma, porque nos dice que la densidad multiplicada por la velocidad al promedio al cuadrado sobre 2 se conoce como presión dinámica, que en esencia es la
carga de velocidad que nos genera la energía cinética. Y acá nosotros tenemos el factor de fricción en el otro lado, que es, en esencia se le conoce, he dicho, como el factor de fricción de Darcy, propiamente dicho. Y este factor de fricción está aquí y viene dado por los análisis en función del esfuerzo cortante que nosotros ya lo hemos visto. Y nos dice que sería 8 veces el esfuerzo cortante sobre la densidad por la velocidad promedio al cuadrado. En esencia, un cambio de las ecuaciones que nosotros ya vimos. ¿Sí estaría claro entonces para todos esto? Sí. El factor de Darcy, el factor de fricción nace de aquí. No sé si les he puesto el diagrama de Moody, no les he copiado, ya voy a ver si les incluyo. El diagrama de Moody en esencia viene a ser la forma principal que nosotros vamos a encontrar aquí. Entonces, bueno, ya nos faltan un par minutos, creo que vamos a quedar ahí y continuaríamos con ustedes el día lunes. Una Ajá. pregunta. ¿Sí? ¿Hasta dónde va la prueba? ¿Hasta qué tema? La prueba con ustedes es el lunes, así que iría hasta lo que vimos la clase de ayer, para no cargarles lo de... Listo, Inge, gracias. Perfecto. ¿Listo? ¿Alguien alguna otra duda? Yo le quería presentar el trabajo a ver si es que habría algo que cambiarle. Claro, no hay problema. Con el resto, entonces, nos veríamos el lunes. Un buen fin de semana a todos. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge. Hasta luego. Ya. Ok. Como primer caso, como íbamos a hacer un análisis de esto, hice con 3 tipos de temperatura diferentes, pero iba a coger solamente en principio la de 25, por lo que habíamos tomado en clase la glicerina, Ujú. a 25 grados igual. Como era de rango de flujo laminar, le hice como si fuera la velocidad al número de Reynolds. Ajá. Ya, y le puse el peso específico que necesitaría para la segunda fórmula que está aquí, Perfecto. no está aquí. Ujú. Ya, para las dos velocidades, tanto la velocidad como la que obtuve con esta fórmula, como la velocidad crítica son las mismas, ya que la velocidad crítica era lo de que está hasta el límite del flujo laminar, y Ya. luego se vuelve en transición. Esta es la segunda velocidad que utilicé en la que decía BC. No sé si estaba bien porque me dijo hoy día que era velocidad en el eje, En el eje, sí. pero sí estaba bien que haya utilizado velocidad crítica. Es que, a ver, ¿de dónde sacaste? Déjame ver otra vez la ecuación de velocidad crítica. Es que es igualándole solo con lo del número de Reynolds de 2000. O sea, es la misma. Así le Bueno, calculamos. no, porque ahí estarías hablando de la velocidad promedio. Ahí sí te has generado un errorcito. Ya, ¿y cómo le encontraría la velocidad crítica entonces? Es la velocidad en el eje. La máxima entonces. Exacto, la máxima que se genera. Ya, B sub ya, C, no, yo le digo crítica, pero es B sub C la de nomenclatura. ya. Solo ese cambio tendrías que hacer y claro, con B sub C ya tienes la ecuación ahí como para identificar cómo varía. Y eso lo compruebas porque te debería dar que en el máximo, en la mitad, se encuentra la velocidad máxima. Sí, porque entonces este gráfico sería como que este punto de aquí, o sea, creo que este punto de aquí, o el punto promedio de aquí sería el inicio del máximo, porque yo le tomé como si fuese Eso, el el que promedio, le di. Ujú. claro. No, Ya, sí, pero ahí está bien el análisis. La cosa es diferenciar que cuando hablamos de B sub C es la velocidad en el eje, que es la máxima que se genera en el conducto. ya, Inge. Y utilicé también como teórico que sea una tubería de hierro galvanizado y a partir de eso le encontré el coeficiente de fricción Ujú, y perfecto. la-
La primera fórmula era la más simple de todas, pero esta de aquí estaba confundido, porque cuando le hacía como es el dimensionamiento, aquí me salía en segundos y aquí en metros sobre segundos. No, aquí le puse en kilogramos sobre metro cúbico y este está en metros. No, Es no sé que si... tienes que ver bien las unidades, porque si le pones en kilogramos, esto serían kilogramos fuerza. Entonces, si es Sí, que lo estás mismo está trabajando, en el ajá, otro de abajo. Aquí salen kilogramos sobre metro cuadrado, creo que era. Y este ya por solo en eso. Pero cúbico, este de acá es viscosidad, ¿cómo dinámica, se llama? Dinámica. absoluta, Ajá. sí. Entonces ahí probablemente este de aquí tienes que analizarle dimensionalmente las unidades, porque tal vez te tocaría utilizar en newtons, ¿no? Ya, ya, Inge. Entonces solo esos dos cambios sería. Exacto, sí, revísale eso y está bastante bien el desarrollo. Esa es la idea, que nosotros vayamos generando las Sí, revisiones, ¿no? pero los gráficos, o sea, estaba medio confundido porque en este gráfico con la segunda fórmula salía de esta forma, pero es por lo que le consideramos el peso La específico, la temperatura. fricción y la tubería, ¿no? Claro. Ujú. Ya, Inge. Perfecto, entonces, sí, Antonio, está bastante bien el desarrollo. Hay que hacer esos ajustes, pero yo le veo. La idea es que están generando un trabajo bastante detalloso y eso es bueno. Inclusive Ya, valdría Inge. la pena, si quieres, me mandas un mensajito para que lo generes como una tutoría. Vale la pena tener tutorías a favor, siempre es un respaldo de que te están poniendo de Y aquí parte. está el de la glicerina, también le añadí, no sé si es que también le había que añadirle o no, pero le puse igual. Sí, claro, está bien, perfecto. Sí, sí, bastante bien. Esas Ya, Inge. cositas corrígele y estaría. Inge, disculpe una duda, no sé si podría por favor subir las clases. Sí, ya lo he estado de- subiendo. Sí, pero digamos los de esta semana o Hasta que las últimas. es que normalmente lo hago una vez a la semana o algo así, pero yo voy a tratar Ah, de ya, subirles los de este. ya, Inge, Listo, por favor. entonces, Gracias. perfecto. Bueno, entonces, Ya, un buen fin Inge. de semana a todos y nos estamos hablando. Gracias, Inge. Hasta luego.